Una de las situaciones más desfavorables que tenemos los fotógrafos cuando hacemos reportaje o retrato es trabajar a plena luz del mediodía. Básicamente porque la intensidad del sol es muy fuerte y la dirección muy mala. Cuando uno ilumina desde arriba para abajo, marca muchísimo la sombra, genera una barbaridad de contraste y a veces nuestro rango dinámico de la cámara no es capaz de levantar esas sombras y bajar las altas luces para conseguir una fotografía que tenga sentido, que sea bonita. Entonces, obviamente que lo primero que te recomiendo es evitar las horas del mediodía. Pero si eres fotógrafo social o te ganas la vida haciendo un tipo de retrato en donde tú no puedes elegir la hora en la que se trabaja, tienes que intentar mejorar en la medida de lo posible la fotografía que te toca hacer. Voy a intentar explicarte cómo lo hago yo y cuáles son las pautas que utilizo para conseguir al menos que la fotografía tenga un poco más de calidad. Cuando empiezas a hacer fotografía en exterior, piensas en trabajar con un flash encima de la cámara. Y la verdad es que como último recurso está bien, porque efectivamente disminuye el contraste de la escena, aportando luz en el lugar adecuado, pero el problema de trabajar con un flash encima de la cámara es que la dirección de la luz, una vez más, no es la mejor. O sea, no es bueno un flash tan frontal, da un aspecto que todos sabéis perfectamente cuál es y no es el aspecto más bonito. Entonces necesitamos sacar el flash fuera de la cámara. Y una vez que lo sacas fuera de la cámara y que lo tiene que agarrar alguien o algo, un trípode o una persona, ya te puedes permitir trabajar con algo un poco más grande que un flash de mano. Los flashes de mano son geniales, yo trabajo con un montones, me gustan mucho, pero hay que reconocer que si vas a trabajar a plena luz de mediodía necesitas más potencia para poder ganarle un poco al sol, si no te vas a quedar muy corto. Entonces yo pillé este Profoto B10 Plus a través de Kinafoto, porque la buena gente de Kinafoto me atiende siempre genial, además patrocinan muchos de los vídeos de este canal y sinceramente creo que están haciendo las cosas muy bien como una tienda online que da un servicio genial y apuesta por creación de contenido de calidad. Entonces, para premiarles de alguna manera, pues lo pillé allí. Es un Profoto B10 Plus de 500 vatios. Como veis, no tiene un tamaño desmesurado, aunque tampoco es lo más ligero del mundo. Pero vamos, se puede agarrar en la mano sin necesidad de poner un trípode. Esto que estáis viendo se llama Boom Stick y básicamente es una especie de monopié para flashes. Entonces tiene dos grids para agarrarlo, o sea, dos zonas de espuma. Y normalmente lo que se hace es colocarlo bien con el cabezal. Se lo pones, por ejemplo, aflojas aquí, lo pones así y entonces ya lo colocas y te lo apoyas justamente aquí en la cintura y de esta forma es bastante cómodo para el ayudante. Puedes tenerlo aquí y perfectamente estar iluminando a la persona y demás. Lo mejor de todo es que te da mucha portabilidad porque te puedes mover con él. Entonces, si estás haciendo un reportaje de boda, tu ayudante puede ir detrás de la persona a la que estás, o de la pareja a la que estás retratando. Y si no, siempre lo puedes apoyar en el suelo, abrirlo del todo y funciona un poco como un pie de flash que no puedes soltar porque si lo sueltas obviamente se cae. Hoy vamos a trabajar utilizando un paraguas de tamaño mediano, parabólico, es un paraguas plateado. Cuando son plateados hacen que llegue más brillo a la persona que estás retratando. Cuando son blancos hacen que ese brillo sea más suave, más difuso, entonces está más integrado. Pero si vas a trabajar a mediodía te recomiendo la combinación de paraguas plateado con difusor delante. Entonces lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro, pero consigues una luz mucho más suave que con el paraguas blanco. Entonces mola mucho. Y si la quieres mucho más suave todavía, paraguas blanco más difusor. El problema de los paraguas es que no puedes acercarlos demasiado a la persona, sobre todo porque este pincho de aquí puedes acabar accidentalmente clavándoselo en el ojo a alguien. La ventaja de los paraguas es que se montan demasiado rápido, o sea, es una cosa que no tardas nada ni en montarlo ni en desmontarlo. Sencillamente en 2 segundos lo tienes hecho. Y lo mejor es que los puedes almacenar de forma muy rápida en el maletero del coche o en cualquier lugar. Además no necesitas normalmente una rótula para ponerlos, cosa que con los softbox sí necesitas. Entonces a mí personalmente me fascinan los paraguas, suelen ser muy resistentes y en más de una ocasión también me ha salvado de pegarme una buena mojada. Cuando vamos a trabajar en exterior con la luz muy vertical, a no ser que sea exactamente la luz del mediodía que tienes arriba del todo el sol,
tiene siempre una dirección en la luz. Ahora, por ejemplo, el sol está muy arriba, pero viene de allí. Entonces no es lo mismo apuntar en este sentido con la cámara y hacer una fotografía a contraluz que apuntar en este sentido de aquí y hacer una fotografía en sentido de la luz, básicamente. Cuando trabajamos a contraluz tenemos unos problemas que resolver, y cuando trabajamos en el sentido de la luz del sol tenemos otros. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar cada una de las fotografías de una forma realmente sencilla, teniendo un equipo parecido a este. Es fundamental que el equipo tenga tamaño, y ahora vais a ver por qué. Trabajar con luz directa del sol no parece la mejor de las ideas, así que vamos a empezar por utilizar un Profoto B10 Plus con un paraguas sin ningún tipo de difusor delante, para lo cual la primera fotografía que debemos hacer es una imagen en la que Yunaika esté completamente en sombra gracias al propio paraguas. Y a continuación lo que hacemos es colocar nuestro flash e iluminar la toma de la misma forma, rellenando esa sombra para conseguir un esquema de iluminación donde nuestra modelo está completamente iluminada por nuestro flash. El problema que tenemos si trabajamos con un paraguas directamente, sin ningún tipo de difusor, es que la luz es demasiado contrastada. Si buscamos una imagen que tenga un esquema de iluminación un poco más integrado, necesitamos ponerle a nuestro paraguas un difusor, y de esa forma conseguiremos una fotografía ligeramente más bonita. En una situación tan dramática para un fotógrafo como tener que hacer un retrato a mediodía, obviamente no hay ninguna solución sencilla. La solución podría ser pues irte a la sombra, trabajar en otra localización, pero si te ves obligado a trabajar en este tipo de situaciones, esta podría ser una alternativa. No es ni muchísimo menos idónea. Puede que te encuentres con que las fotografías no lucen muy naturales, pero definitivamente eso es algo que vemos sobre todo los fotógrafos. Las personas no ven tanto como nosotros la luz, ni se fijan tanto. Sin embargo, sí se fijan que salen mucho más favorecidas porque las sombras son más suaves, las transiciones son más largas. De alguna manera, el poder iluminar la escena y saber el ratio con el que vas a trabajar te puede ayudar mucho. Si tienes mucho más medios, lo idóneo sería buscar un panel gigantesco y bloquear la luz del sol y después iluminar, pero eso ya es una producción. Entonces, cuando vas a trabajar solo, acompañado por un ayudante o un asistente, no vas a hacer una superproducción, vas simplemente a mejorar un poco una situación completamente dramática. Ahora bien, yo nunca trabajaría de esta forma, porque a mí no me gusta el resultado que consigo, me parece muy falso. Otra solución es simplemente rellenar las sombras utilizando el flash con el paraguas para dejar la luz de arriba como la luz principal y una luz secundaria por debajo de los ojos que lo que hace es rellenar las sombras. O sea, una luz muy frontal que baja el contraste de la imagen. Vamos a hacerlo a ver si os gusta más que esta fotografía que acabamos de hacer. Yo personalmente, cuando tengo una situación como esta, no trabajo nunca apuntando en la dirección del sol, a no ser que sea indispensable, siempre trabajo a contraluz. Me resulta mucho más sencillo conseguir una fotografía buena. Si el sol está completamente arriba, busco una zona de sombra. Y si no me queda otra solución, intento bloquear la luz del sol utilizando un reflector o algo para después rellenar la sombra con mi luz. Ahora bien, trabajando a contraluz, el problema es que se mete un flare normalmente que hace que le quite mucho contraste a la imagen. Entonces, si nosotros bloqueamos el flare, conseguimos que tenga mucho más contraste la imagen. Si os fijáis, hay una diferencia bastante grande entre que el flare se esté colando o no se esté colando. Puedes hacerlo con tu mano, yo de hecho muchas veces lo hago con la propia mano, o puedes intentar tener algún tipo de parasol de los que traen la cámara. Estos de pétalo quitan muy poco la luz del sol, solamente cuando es muy vertical. Ya cuando se pone un poquito más bajo el sol ya no quitan prácticamente, pero venden otros que te pueden ayudar. Incluso venden unos que son digamos que salen hacia afuera y tú decides cuánto sale o cuánto no sale en función de la toma que estás haciendo. Entonces, una vez que tenemos bloqueado el sol, terminamos de iluminar la escena
de la misma forma que estábamos haciéndolo antes allí, pero con una dirección del flash diferente al contra total, porque si tienes el sol por detrás de la persona e iluminas por delante, queda absolutamente falso, parece un croma. Entonces necesitas trabajar mucho más lateral para darle volumen a la parte de delante y hacerlo ligeramente más real. Si os fijáis, la luz del sol llena todo el encuadre, desde el suelo hasta su pelo, sus hombros, todo el contorno de luz. Y esa luz siluetea perfectamente a ella de lo que sería el fondo, que se vería mucho más oscuro, obviamente, que entonces tú tienes que decidir con qué cantidad de luz quieres trabajar. Haces una fotografía, por ejemplo, dices, vamos a trabajar más o menos el mismo plano que antes. Entonces voy bajando hasta f2.8 y ahora decido cuánta luz llega. Entonces voy a trabajar, por ejemplo, así. Esta sería mi fotografía sin flash, directamente la imagen que capto, que ya estaría bastante bien. Si quiero puedo hacerla más oscura, puedo tener más detalle en el suelo, por ejemplo así. Y ahora me faltaría terminar de iluminar. Como el sol está ligeramente a la derecha, con respecto a la línea que formamos ella y yo, vamos a trabajar desde aquí, desde 45 grados. Aquí sí es importante estar muy cerquita, porque cuanto más cerca estés, más suave es la luz, más integrada queda. Entonces, normalmente si trabajo en exteriores, o utilizo fotómetro, o directamente tiro la primera con TTL, y después ya me paso a manual y termino de medir. Entonces vamos a colocar la luz por ahí. Si os fijáis, el TTL me da demasiada luz. De hecho, es una mala medición. Seguramente, a nivel técnico, sea la medición que tiene que tener ese encuadre, pero a mí como fotógrafo no me gusta, me parece que es muy falsa. Entonces paso a manual, le bajo 2 pasos de luz y con 2 pasos de luz menos me queda muchísimo más natural. Yo no conozco a ningún fotógrafo que elija las horas del mediodía para trabajar, porque realmente son horas muy malas. La luz no tiene la dirección correcta, es incómodo, salimos todos regañados así. Es mucho mejor trabajar cuando el sol cae un poquitito o incluso cuando está terminando de irse, que es el mejor momento del día. Pero si no te queda alternativa, puedes pillar uno de estos y trabajar haciendo que la luz juega un poquitito a tu favor. Si no haces fotografía sino vídeo, puedes utilizar de esta marca que se llama Sunbows. Esta no la venden la buena gente de Kinafoto, pero igualmente creo que es interesante comentarlo. Y tienen un sistema por el cual coges uno de estos, lo estiras muchísimo y en la parte de arriba le pones un difusor muy grande, uno que tienen que mide mucho más que este, de hecho mide unos cuantos metros más, y le pones en la punta un cuadrado que hace que la luz pase por ahí y se filtre. Es bastante grande, pero lo tienen súper bien hecho. Entonces llevas a una persona y lo tienes justamente haciendo que el sol se filtra a través de ese difusor y así consigues una imagen mucho más bonita. Seguro que si buscáis un poco de info en la web vais a encontrar esos difusores que os digo y de verdad molan muchísimo, están muy bien para la gente que hace vídeo, porque a veces cargar con un LED que sea capaz de competir contra el sol es prácticamente imposible. Entonces lo mejor es hacer pasar la luz por un difusor o rebotarla para rellenar sombras.